Voy a tratar de no ser breve, como me pide mi amigo Mendivil. Generalmente, hoy no me va a hacer un plus. Sí, en realidad quiero agradecer a los compañeros de la Federación y a todos los compañeros para en este acto tratar de expresar algunas cosas que ya se adelantaron, que son muy valiosas. Y otra que quiero poner en agenda en función de mi visión del sindicalismo que he sostenido durante todos estos años. Nosotros, con los compañeros de Corrientes, en una federación que era bastante amarilla, que el día que volvía el general Perón a la Argentina, hicimos, y nosotros fuimos, un plenario en Corrientes. Bueno, entonces, primera coincidencia, muy buena, porque no era esta época donde estamos hermanados, nos conocemos, todo era en la época de la Guerra Fría, que estas cosas todavía no pasaban. Entonces hubo una primera coincidencia de ellos y de nosotros, en el sentido de que queríamos entrar a la CGT, queríamos incorporar a los trabajadores. Ese fue el primer paso muy importante que tiene que ver con todo lo que se dijo y que voy a tratar de decir yo, si me acuerdo. Pero digo, ese primer paso mostraba un camino distinto, porque el sindicato nuestro era amarillo y sostenía las reivindicaciones, peleaba por las reivindicaciones, pero no quería ni entrar en la CGT. Se imagina, el secretario general era de Córdoba y decía que no lo dejaban entrar. Estaba Tilio López y Agustín Tosco ahí. Entonces, era porque eran gorilas. Bueno. Esta historia la pasamos, convivimos mucho tiempo con distintos compañeros y bueno, en el año 72, por esa pelea reivindicativa, bueno, conseguimos por primera vez la porcentualidad, algo que contiene a todos los judiciales y que de ahí no nos baja nadie. Nosotros podemos estar lejos o cerca, pero esa es nuestra reivindicación histórica porque le encontramos la pata a la distribución de la riqueza dentro del Poder Judicial. Cosa que podemos decirlo en todos los órdenes y por supuesto que aspiramos que toda la clase trabajadora tenga una distribución distinta a la que hoy tenemos y sufrimos. Bueno, en el año 72 decía, la tuvimos, después, bueno, vinieron las etapas hermosas de los años 70, donde soñábamos todos con un mundo mejor, y nosotros veníamos de alguna historia anterior. Lo primero que leímos para entrar a la federación fue si la federación tenía poder de intervención. Porque digo, acá entramos y decíamos, ¿no? Y al otro día nos interviene. Muy prejuicioso, nosotros no era así, ¿no? Pero, y bueno, decidimos la integración. Pero veníamos de una historia sindical importante. Habíamos sido fundadores en la Ciudad de La Plata, habíamos participado en la CGT de los argentinos, y en el Movimiento Nacional Intersindical que lideraba Tosco. Esa es una historia muy importante y muy rica. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque me voy a referir a una figura que para muchos de nosotros es la figura guía del sindicalismo, que es el compañero Agustín. Primero, porque Agustín decía que la clase trabajadora tenía que ser la vanguardia de los procesos de las transformaciones revolucionarias en el mundo. Concepto que compartimos. Y que no podía ser furgón de cola de la burguesía. Cosa que tenerlo muy presente, por lo menos lo tenemos nosotros. Y por eso desde nuestra central seguimos diciendo esto, que es un tema muy importante. Segundo, bueno, rescatar a Agustín Tosco por ser un clasista, o marxista, como quieran nombrarlo, dogmático, no dogmático, en el sentido que entendía a la clase en su conjunto, independientemente de su pertenencia, salvo que fuera fascista o la derecha, que hay y muchos. El resto lo consideraba parte de esa clase, con esa amplitud de criterio que nosotros tratamos de reflejar en nuestra federación, en nuestra participación histórica en la federación, tratamos de seguir construyendo. También Tosco demostraba en teoría y en práctica. El cordobazo se dio con todos los sectores de izquierda, sectores revolucionarios, sectores de centro, sectores de la burocracia sindical que salieron a la cancha
ahí a la calle en el Cordobazo. Y yo rescato a Tosco, no porque los otros compañeros fueran peor que Tosco o mejores, sino porque Tosco tenía esa capacidad de la construcción de la unidad. Imagínense que sus abogados eran abogados radicales, Solari Irigoyen y Mario Amaya, que murió preso en la dictadura. Y Solari Irigoyen fue uno de los que recibió los primeros atentados de la AAA. Ese concepto, sumado a que no se limitaba a esa relación, sino que el aguante se lo hacían las organizaciones guerrilleras. Y a Tosco le ofrecieron ser candidato a presidente, cuando Perón también era el candidato, y él no aceptó para no enfrentarse con los compañeros revolucionarios peronistas. Ese concepto de clase que hacía que cuando nosotros conformamos y estuvimos en la fundación del Movimiento Nacional Intersindical, había compañeros de tracción radical. Estaba Escipioni, que era de la Unión Ferroviaria, y había muchos militantes. Cosas que no sé por qué no las reivindican. Es un problema de ellos, yo digo, reconozco, ¿no? Pero también Tosco recibió en la cárcel al doctor Ilia, que fue un presidente, mamá mía, de aquello, volvió a traer los contratos petroleros, la ley de medicamentos, no mandó tropas a Santo Domingo. Bueno, miércoles, para reivindicarlo, ¿no? Se reivindican tantos otros, por mucho menos, pero bueno, no sé qué pasa. Pero este concepto de la unidad de clase de Tosco era un punto importante. Pero también trascendió, para algunos de nosotros, su visión política. Cuando Tosco fue preso después del Cordobazo, se produce la fuga en Trelew. Los máximos dirigentes de la guerrilla fueron a ofrecerle a Agustín Tosco escaparse con ellos. Y Agustín le dijo, no, dice, yo voy a ayudar a que se escapen, pero a mí me va a sacar la acción de los trabajadores y el pueblo. Nosotros, orgullosamente y modestamente, formamos parte de esos compañeros que lucharon para la libertad de Tosco. Afiches. Castañino donó un trabajo y vendíamos el trabajo. En nuestro gremio había una figura de Tosco a la entrada nomás para que no hubiera duda por la libertad de Tosco y todos los presos políticos. Y él dijo esto porque confiaba y no compartía el método foquista, sí confiaba en la acción de masa para las transformaciones sociales, criterio al cual yo también adhiero. En el sentido de que la acción de masa es la que la tiene que llevar el proceso de la liberación. Terminado esto de Tosco, que era una cuestión para mí no menor, que quiero que trascienda, porque yo reivindico a este dirigente clasista no dogmático. Bueno, después decía, vino la recuperación y ganamos la porcentualidad, después vino la etapa de la dictadura, triste para todos nosotros. Bueno, a mí me tocó vivir una etapa compleja, porque yo en el año 75 ocupaba la Secretaría General de la asociación y el presidente era un compañero militante católico, cristiano, el Gordo Andioli, un tipo magnífico, muy amigo de, ¿cómo se llama? Víctor, ayúdame. Bueno, ahora no me voy a acordar, pero Capitaño, muy bien. Era muy amigo y militaba con Capitaño. Capitaño, lo recordarán ustedes, ¿no? Fue interventor en la cárcel de Olmo. Nosotros, cuando inauguramos la casa en el 80, que también yo era secretario, habíamos invitado a jueces también. Bueno, cuando llegó Capitaño se fueron la mayoría, no todos. Hicieron bien en irse, porque la verdad que tenía muchas cosas que decir. Pero digo, bueno, ahí nosotros y todos los compañeros de la federación luchaban, como bien expresaba Palito, aquí yo también reivindico todo eso que hizo Palito con la iglesia, también reivindicando al compañero Morel, un compañero de la federación que militaba en el PRT y que él lo reivindicaba públicamente. Esa es la unidad de clase. A esa unidad hay que animarse.
Entonces, nosotros también, y Eduardo Fernández Novoa, en Río Negro, con la CLAT, haber llevado a Pérez Esquivel y con el Turco y con Tano escaparse por las ventanas y todas esas cosas que hicieron. Pero no existía en nuestra asociación, en nuestra federación, la unidad necesaria, producto que la conducción no lo alentaba. Así fue que, bueno, nosotros también, con el Gordo Antioli y con nuestra querida y recordada Adela Antocolet, que fue militante de nuestro gremio, que bueno, ella pidió festejar los 80 años aquí en la federación y también que la veláramos, buscando a su hijo, haciendo gestiones por todos lados, como hacíamos por los hijos de otros compañeros, como el caso de Vigo. Está Cachorro por acá, no se puede. Bueno, contale. Bueno, el hijo de Vigo, como tantos chicos, criaturas que desaparecieron en esa época, tendría 15, 16 años, desapareció. Bueno, lo ayudábamos a buscarlo, como Adela. Lamentablemente nunca apareció. Vigo era un militante, un artista plástico excepcional reconocido internacionalmente. Nosotros lo descubrimos después. Pero él nos invitaba a las muestras plásticas. Yo no entiendo mucho, así que iba, pero igual íbamos y lo marcamos. Él decía que tenía 3 o 4 amores, la familia, ser artista plástico. El único que no me ponía de acuerdo con él era el lobo. Pero, y también la asociación. Él fue un militante, partícipe, buen oficial primero, excelente militante, excelente plástico, un tipo, un anarco divino. Muy buena persona. Bueno, digo esto y hago referencia a que el hijo militaba en la UES. El que lo atendía era Cachorro. Por eso quería que estuviera Cachorro. Y también, bueno, buscábamos otro hijo de un compañero. El hijo también tenía 15 años. Por suerte apareció, pero la pasó muy mal. Y es como un hijo para mí. Y bueno, compañero Vicente Marcasiano, que es una persona excepcional y un empleado de primera que defiende los intereses de la asociación como muy pocos. Realmente es un orgullo compartir esto. En esto me está calando la emoción y entonces me está costando seguir hilvanando, pero ya lo voy a encontrar, porque va para largo, Víctor. Bueno, seguimos, continuamos con los compañeros, buscando los compañeros de lucha, y llegamos al 80, en que pudimos avanzar en este proyecto que hoy los unifica. Pudimos avanzar porque nosotros queríamos entrar en la CLATE, pero Juan Howard no nos invitaba, le decía invitar. Porque la CLATE era un organismo pluralista, en Latinoamérica se juntaban todos, pero en la Argentina era... pero este hecho se modificó cuando el Turco, Germán, Custer, Pagliaro, todos los compañeros recuperaron el LATE. Y también cuando se decidió que Eduardo Fernández Novoa fuera el secretario general de la Federación. Ahí empezó a cambiar la cosa y fue una organización realmente pluralista. Y avanzamos en los proyectos de integración con los demás sectores sociales en la lucha por las transformaciones. Eso ayudó y nosotros en el 80, no sé si por audacia y responsabilidad, no sé qué caracho era, estaba Viola todavía, empezamos con la presión de los compañeros a batirle el parche de la porcentualidad. Y entonces decidimos juntar firmas. Juntamos 5.000 firmas, no sé cuánto. La llevamos ahí a la Casa de Gobierno. Nos seguían los servicios por todos lados. Llevamos la nota, bueno, al final se la dimos que era un dragoneante. Pero bueno, lo dejamos ahí, ¿no? Pero comenzó una lucha de 18 meses. 18 meses de lucha tuvo esta federación.
en plena dictadura. Y antes que terminara la dictadura, habíamos recuperado la porcentual para todos los trabajadores y empezamos a recuperar compañeros que habían sido cesanteados. Bueno, después vino el tiempo de la democracia, la alegría, bueno, después algunas frustraciones, nos unió con los compañeros la lucha contra el punto final, la obediencia de vida. Aquí el compañero Hugo, que fue secretario general en el año 71 de la Departamental de La Plata, que participamos en el encuentro de los gremios combativos en Córdoba, y que junto con Luis Cotter fueron de los lugares y de las personas que prestigiaron y prestigian a la justicia, como muy pocos, y le dijeron que la obediencia de vida y el punto final eran inconstitucionales. Junto con el compañero Cotter, que también es amigo personal, pero además fue integrante de nuestra Asociación Judicial Bonaerense. Eso prestigia a nuestra organización y es muy bueno recordarlo. Después, bueno, vino la década de Menem. Nosotros, audaces como siempre, al no sé cuánto hacía que había asumido, de Llenaro lo dijo que estábamos locos, cuando lo fuimos a ver dijimos que iba a haber un paro, bueno, porque nos derogaba la porcentual y porque imponía la reforma del Estado. Hicimos una movilización, un paro y una movilización. El compañero Eduardo Fernández Novoa, con Jorge Izquierdo, con Carlito Leiva, con Omar Gorini, con Víctor Mendivil, con toda esta gama de compañeros de distintas visiones ideológicas, logramos conformar esa unidad tan importante que yo la rescato desde la figura fundamentalmente de Agustín. Y los compañeros, bueno, lo harán desde el punto de vista de la Iglesia, pero no convengamos que no era una cosa común, era el perro verde, como era el perro verde de la asociación. Ahora no está tan verde, está medio complicado el panorama, pero bueno, vamos a intentar que vuelva a ser perro verde en concepto de unidad para no cualquier unidad, sino la unidad para la lucha, la unidad para avanzar y que el sector de los trabajadores sea la vanguardia. También empezamos a participar en la CLATE, porque los compañeros dieron pasos muy importantes, muy importantes. Además fueron los que impulsaron la participación e integración de Cuba a la CLATE. Así que yo estuve en Guayaña cuando que fueron los compañeros, que yo no me acuerdo cuántos años, pues pasaron un montón de años, pero muy importante, muy importante. Y la CLATE sigue siendo la organización realmente pluralista, a la cual nosotros seguimos apostando. También, por supuesto, que con Menem, que llegó justo a tiempo, o con el tiempo de la caída de la Unión Soviética, que fue una caída de la clase obrera mundial, y que ya él tuvo que elegir y decía que jugaba la tercera posición. Después dijo no jugó ninguna, y traicionó a todos los compañeros, como los compañeros que acompañaron esta experiencia, porque quería que la cosa fuera por otro camino, pero dejaron a la gente en el camino. Por supuesto que los compañeros que provenían de la CLAT, del socialcristianismo, una visión brillante. Ejemplo en el mundo, dan las pautas y el programa y la forma de esta nueva central de trabajadores, la que era la CTA. En que la que decía que no había que ser nada más que trabajador formal para ser integrante, sino participación de los ocupados, de los pueblos originarios y de todos, jubilados y organizaciones de derechos humanos. Bueno, hay una visión extraordinaria, porque en realidad después vino la chica de la clase, eso era evidente. Pero también nosotros, desde otro lugar, rescatamos a Mariatti, que era quien decía, desde su visión marxista, decía que el sector de los indígenas formaba parte de la clase obrera. Por supuesto que lo echaron a la mierda, ¿no? Pero digo, ahora los hechos dan la razón, porque
porque lo que pasa en Bolivia, lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en la vanguardia, son los indígenas. Esa es parte de la vanguardia. Nosotros estamos en una etapa de reconstrucción de esta situación y además, bueno, quiero referirme a otra parte muy importante. Nuestra organización, cuando lo del ALCA, perdón, allá en forma solitaria y solitaria, propuso en una reunión que se hiciera un plebiscito por el ALCA. Por supuesto que no le dieron pelota a Chávez. Nosotros acá, junto con Julio Gambina, que no está, no estoy pasando lista, ¿no? Pero simplemente Víctor Mendivil, Ruiz, bueno, que le habla, y el compañero Palito, formamos la autoconvocatoria no al ALCA. Y empezamos a hacer seminarios y demás, y después se sumó la central de sindicales, central, que Fito era el secretario, la coordinadora de centrales sindicales, que en Florianópolis, ahí nos incorporamos como CTA, resolvieron hacer una movilización en Buenos Aires. Vinimos acá y la mayoría de los compañeros, un curso acelerado del ALCA porque nadie sabía de qué carajo era. Ahora, había un olfato antiimperialista en este pueblo, de la misma manera que silbaron a los norteamericanos, todas estas cosas que aparecen no de la militancia, sino en la superficie. Realmente muy, muy interesante. Se hicieron 3 movilizaciones en Buenos Aires, pero yo me estoy refiriendo a la importancia de la acción de las masas. Porque no me voy del discurso o de mi intervención, ¿no? La intervención originaria de apostar a la acción de masa para la transformación. Realmente ahí logramos modificar. Ahí armamos la coordinadora en la década del 90, porque vino la reforma de la justicia, la salud, bueno, y otras cuestiones. Fuimos al Foro Social de Porto Alegre. Ahí hicimos reuniones con los trabajadores judiciales del Uruguay y Argentina. Cuando resolvimos hacer la coordinadora es porque nos pusimos a armar una confederación, que fue lo que hizo Piumato, muy partidario de los aparatos, que después no sirven por carajo, porque la verdad, yo no sé si la confederación judicial, no sé si parece en ningún lado, pero la coordinadora sí, y es una referencia de las centrales, del PCNT, de la CUB, del CTB, no me acuerdo cómo se llama, y de nuestra central. Entonces, ahí hicimos grandes movilizaciones también. Con la CLAT hicimos grandes movilizaciones y fuimos denunciando lo que significaba el ALCA para los pueblos. Algo que era la entrega de todo. Y nosotros realmente participamos y después con la central hicimos distintas referencias. Y bueno, para no irme tanto, voy a hacer referencia a nuestra participación. Una brevemente. Cuando Palito dice lo de Bolivia, nosotros obviamente hicimos un encuentro en Bolivia y los compañeros uruguayos, que siempre son mucho más formales que nosotros, me dicen, Che Julio, dice, ¿y qué organización sindical hay allá? No, allá no hay ninguna, pero bueno, una compañera hizo un contacto con la ministra de Justicia y fuimos, sí, medio con la gorra, como digo yo. Bueno, y realmente fue muy interesante porque el padre de Teresa Morales, que era un intelectual, estaba en ese encuentro, que era pequeño, estaba la ministra de Justicia. La ministra de Justicia era una señora que era trabajadora, no me sale otro que doméstica, pero es un mal trabajadora del hogar, porque, bueno, domesticar los animales, ¿no? Era la ministra de Justicia, que del ese, creo que no sabría mucho. Ahora, de injusticia, 500 años. Entonces tomaron esta idea de mi querido amigo y compañero Antonio, que es de la Federación y es de la CTA, pero bueno, después imponerla, que es la cuestión de la elección de los jueces. Bueno, ellos lo tomaron, lo llevaron a la Constitución. Teresa nos mandó una copia. Realmente fue un hecho importante que quería hacer. Pero bueno, me quería referir a lo del ALCA y lo de Mar del Plata. Nosotros
Se hizo eso, bueno, fuimos montones de compañeros, hicimos una actividad, dentro de una serie de actividades, hicimos una actividad de la coordinadora, una actividad extraordinaria, donde pudimos participar con los uruguayos, los brasileños. Bueno, la delegación, por ejemplo, la delegación y la participación, en antes que nosotros hacemos sin recursos, sin nada lo hicimos. Hicimos esa actividad y fueron, bueno, vinieron la Unión Jurista de Cuba, vino la compañera de Cuba, Silvia Matute, vino una delegación de deportistas que habían ido de Cuba, fueron a esa actividad. Estaba Stevenson, estaba aquel de salto en alto que no me acuerdo, Sotomayor. Bueno, una cosa extraordinaria. También estaba el presidente de la Corte, realmente una actitud muy valiente, como nos tiene acostumbrado el doctor Negri, ahora es presidente nuevamente, estuvo en ese encuentro, realmente muy importante para nosotros, el presidente de CIADI, de No al CIADI, que no me acuerdo el nombre, y de un montón de personales, bueno, que concurrieron ahí. Realmente una actividad extraordinaria. Y después la culminamos en la calle. Y después festejamos que dimos y volteamos el AICA. Ahora bien, compañeros, hay compañeros que ni fueron, están reivindicando y hablando del AICA. Y nosotros que fuimos los constructores no decimos nada, digo, como clase, ¿no? Digo, no registramos los hechos históricos y realmente creo que corresponde. Y no lo voy a cansar mucho más. Eso fue un hecho extraordinario. Ahora bien, en la memoria de los 30.000 desaparecidos, en las luchas de Camilo Torre y el Che Guevara, de Mariatti y Mujica, del Turco Adala y de Agustín Tosco, tenemos que continuar esta lucha para que en un solo puño cerrar las venas abiertas de América Latina y lograr la ansiada liberación. Muchas gracias, disculpen la verdad. Pero, bueno, un minuto más. Perdón, un minuto más. No voy a volver a hacer la historia repetida. Pero yo quiero invitar a mi compañero de lucha de toda la vida, el compañero Antonio Cortina, fundador como yo de la asociación, luchador, tres veces cesante, magnífico hombre, pudo haber hecho ser en la justicia, ocupar los cargos más importantes, eligió compartir la cosa con los trabajadores. Un ejemplo que me honra con su amistad. Y el compañero Víctor, que no sé si está. ¡Ah, que no! ¡Bien! Estaba escuchando sentado. Como la hiciste larga, me senté. Hiciste bien. Bueno, el compañero Víctor es mi compañero de toda la vida. Me he peleado 1000 veces, me voy a seguir peleando, pero seguimos y defendiendo las cuestiones principales de nuestra lucha y nuestra amistad, nuestro cariño y nuestro reconocimiento. Así que, bueno, y al final quiero invitar a mi compañera de toda la vida. Me cuesta arrancar, pobre Norma. Pobre Norma le cuesta arrancar con la rodilla. Bueno. Bueno, estamos 2 meses de cumplir 50 años de casado. Muy bien. ¡Que aguante! Ella fue la que, en la etapa dura, la dictadura, que andábamos deambulando en la casa de los compañeros para ir a tratar de esquivarlo, no sé por qué. Pero, no sé por qué, sé por qué, pero eran cosas que no se supieran porque nosotros éramos públicos. Yo ocupaba la Secretaría General en ese momento, compañero anterior de la presidencia. Mi compañera sostenía la educación de mis hijos, no hacía la ropa, no cortaba el pelo. De esa austeridad que nació en un hogar proletario, que sigue siendo de la misma manera,
y que yo quiero honrar y compartir con ella este momento. Disculpe la emoción. Muchas gracias, Julio. Bueno,